Saludos familia, bendecidos en Cristo. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones desde la ciudad de Portland, Oregon. Así es de que vamos a iniciar con nuestro servicio y el tema de hoy es Caminando en Gracia. Así es de que vamos a ir entendiendo un poquito más lo que es vivir una vida plena, caminando en gracia. Mientras vamos aquí con mi hermano a escuchar un cantito y a gozarnos. Así es de que aquí está mi hermano. Fundaré mi vida en la roca firme y no me moveré. Esperanza mía, ancla de mi fe, en ti yo confiaré, en ti yo confiaré. Yo me rendiré ante el trono de mi Rey. Derramaré mi ser como un perfume a tus pies, oh Jesús, eres el centro de mi vida, de mi vida. Tú, mi universo, mi deseo, lo que anhelo. En todos mis días reconoceré de cómo has sido fiel, de cómo has sido fiel. Yo me rendiré ante el trono de mi Rey. Derramaré mi ser como un perfume a tus pies, oh Jesús, eres el centro de mi vida, de mi vida. Tú, mi universo, mi deseo,
que anhelo. Oh Jesús, eres el centro de mi vida, de mi vida. Tú, mi universo, mi deseo, lo que anhelo. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar caminando en gracia. Y muchas de las veces nos cuesta entender qué es la gracia. Muchos creen que la gracia es una doctrina, otros creen que la gracia es una libertad para pecar, otros creen que la gracia puede que nos ayude un poco a vivir en santidad, pero la gracia es Cristo mismo dándose a conocer, dando a conocer las riquezas de su amor, las riquezas de su amor incondicional, y muchas personas no quieren recibir esta gracia porque, como lo digo, piensan que les va a ocasionar caer en pecado. Piensan que la gracia es libertinaje. Pero la gracia no es libertinaje, no es licencia para pecar, ni tampoco es una doctrina. Así es de que vamos a ir entendiendo un poquito qué es la gracia, qué es el contraste de la gracia y por qué la gracia vino a nosotros y de qué manera vino a nosotros. Así es de que vamos a ir a Juan 1, del 11 al 14, para entender por qué esta gracia y por qué vino a nosotros. Dicen en Juan 1, 11 al 14, dice que Él vino a lo suyo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, porque había un propósito a lo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el primer significado de la gracia. Es derecho a ser hechos hijos de Dios. Por gracia nos dio el derecho de ser hijos de Dios a los que le recibimos. Dice, estos no nacen de sangre, ni de deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nosotros nacemos de Dios, y es un nacimiento, como les digo, no es por obras, es por gracia, porque a Dios le plació darnos esta gracia por medio de Jesucristo. Estos no nacen de sangre, ni por deseo humano, ni deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ahí dice el 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta inmensa gracia, por las riquezas inescrutables de tu gracia, porque somos participantes de vivir como hijos de Dios, herederos y coherederos, en esta gracia abundante, en esta riqueza de su gracia.
nos da el derecho de caminar en fe, sabiendo que esta gracia es incomparable, sabiendo que vivimos agradándote, no porque no lo merezcamos, sino porque a ti te plació darnos a conocer esta gracia eterna, para que camináramos con gracia, para que vivamos dignamente, no por obra, sino por fe, por esa fe que viene de ti, que no es la fe de nosotros, sino que es la fe de Cristo mismo, manifestada a través de nosotros, a través de esa vida impartida. Así es de que gracias, Padre Santo, por esta riqueza de la gracia, porque es una libertad caminar en gracia, es una libertad caminar en esta vida que se nos ha dado de gracia y de verdad. Así es de que, bendecidos en Cristo, vamos a disfrutar de un tiempo maravilloso, entendiendo qué es caminar en gracia, qué es vivir esta vida en abundancia, qué es vivir en el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Reconocer que no tenemos que esperar un día específico para vivir, para caminar en esta gracia, sino de disfrutar de la plenitud como hijos de Dios aquí en la tierra, y a la vez manifestar, dar frutos de que caminamos en gracia, que caminamos en fe, que caminamos completamente seguros que nunca nos vamos a perder, que Dios nunca se va a separar de nosotros, porque nosotros estamos unidos a Cristo, estamos conectados, estamos en un mismo sentir, como dicen 1 Corintios 6, 17. Si lo tienes por ahí, vamos a pasar para ver cómo estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto es algo glorioso. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esta gracia? ¿Cómo vamos a entender que vivimos en gracia? Para esto tenemos que entender que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y que nosotros somos inseparables. Que si Él está lleno de gracia y de verdad, nosotros estamos llenos de su gracia y llenos de la verdad, que es Cristo mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así es de que estamos inseparables. Tenemos que caminar seguros, con fe, caminando en gracia día con día. Y sabemos que a veces vamos a pasar por dificultades, porque estamos en este mundo donde hay dificultades. Y no sé, a veces, si a alguien le han mentido, que vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es puro gozo y paz. En el mundo tenemos aflicciones, pero ¿qué dice el Señor? Yo he vencido al mundo. Así es de que tenemos que caminar en fe, en gracia, en paz, disfrutando de las inescrutables riquezas de esta gracia. Es muy importante que entendamos esto, y para eso vamos a ir compartiendo como es Efesios 2, 8 y 9, para ir avanzando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice en esta versión, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Para que nadie se jacte. Y muchas de las veces queremos hacer algo para recibir algo a cambio de parte de Dios. Pero Él ya lo hizo todo por nosotros. Él ya nos dio a su único Hijo. Por aquí tengo una nota que escribí hace mucho tiempo, no sé ni de dónde la agarré, no recuerdo si a lo mejor fue de uno de mis de los pastores que escucho. Dice:
hay un fariseo que se opone a la gracia. Hay un fariseo que se opone a la gracia. Y dentro de cada uno de nosotros hay un poquito de ese fariseo que se opone a la gracia. Pero ¿por qué hay un poquito de nosotros que se opone a recibir esa gracia completamente? Porque no hemos madurado, pero ese fariseo se tiene que ir alejando. Porque ese fariseo quiere otorgarse obras. Ese fariseo quiere ser visto. Quiere que le digan, mira, qué bien lo haces. Tú lo haces mejor que aquel. Y mira, no, tú tienes el cielo, el universo, todo. Tú ya estás en el reino de los cielos. Tú ya no tienes, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque haces obras. Y eso es de lo que estoy hablando. Que hay un fariseo dentro de cada persona que se tiene que ir desapareciendo. Tiene que ir desapareciendo para que Cristo se vaya formando en nosotros. Para que vayamos entendiendo día tras día que no es por nuestras propias obras, sino que es por gracia de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Qué glorioso es recibir esta impartición de vida, que es el regalo de Dios. Qué impresionante cuando entendemos con claridad que es un regalo de Dios. Pero a veces nosotros queremos ver los regalos con nuestros propios ojos físicos, pero estos regalos son espirituales. Esta riqueza es espiritual. Esto de la gracia es espiritual, pero nosotros queremos verlo físico como las obras que hacemos. Pero tenemos que entender esto. Bueno, voy a hacer una pausa para saludar a mi esposa que aquí está conectada, saludar a mi hermano que aquí está también, Armando Mata, saludos estimado hermano que por ahí está conectado, estimado Dieguito Meléndez que por ahí está conectado también, bendecidos en Cristo. Estamos con el tema caminando en gracia, así es de que tenemos que ser un poquito más diligentes cuando se trata de la gracia, ir entendiendo bien qué es la gracia. Y como lo dije al inicio, muchas veces unos piensan que es una doctrina, otros piensan que es una licencia para pecar, otros piensan que en todos modos estamos en la gracia, puedo hacer lo que me da la gana, y otros tienen miedo reconocer la gracia, porque piensan que la gracia, como digo, los va a impulsar a pecar, pero esto no es así. La gracia es un favor de Dios inmerecible que vino a nosotros por medio de Jesucristo. Vamos a Tito 2:11 para seguir avanzando. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Dice en esta versión, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Sin gracia no puede haber salvación. Sin gracia no puede haber salvación. Así es de que todos los que han sido salvos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, estamos en la gracia, aunque muchos no quieren aceptarlo, porque no han entendido esto de la gracia. Hay muchas personas que, mis respetos, porque son muy buenos lectores como para leer la Biblia, para exponer, pero entienden la gracia como algo muy fuera de sí, como no, yo con la gracia no me quiero meter porque después me voy a pecar. Y esto no es así. Tenemos que entender que sin gracia no hay salvación.
por eso como dice aquí, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y tenemos que entender esto. Pero el religioso, el fariseo, no puede aceptar esta gracia. Aunque ya es salvo, porque muchos, pues todos son salvos, todos los que le han recibido, pero no entienden esto. Porque hay un fariseo por dentro que se opone a la gracia, porque quiere otorgarse obras, como lo dije hace rato. Saludos, estimado pastor Nicolás Venecia, bendecido, gracia y paz. Aquí estamos con el tema caminando en gracia. Bueno, y la gracia es algo poderoso, porque como podemos ver, la mayoría de ustedes han visto lo que pasó con el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue, gastó todos sus bienes. Si lo pueden leer o apuntar, está en Lucas 15, del 11 al 32. No tengo tiempo para desglosarlo porque este sería otro tema. Pero nosotros vemos cómo él se fue a gastar todos sus bienes. Y después regresó al Padre. Y el Padre lo recibió por gracia. Pero ¿qué pasa cuando no disfrutamos de la gracia y nos queremos ir solos por nuestra propia cuenta a hacer lo que nos da la gana? Hay consecuencias, hay sufrimiento cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nos divagamos, decimos, no, yo mejor la puedo hacer solo. No necesito de la salvación, no necesito de Cristo, me voy a hacer lo que me da la gana. El Señor te va a recibir. Sí, te va a recibir cuando regreses, cuando llegues cansado de todo lo que hacías y dices, ya no quiero más. Te va a recibir, pero hay consecuencias. Pero su gracia está llena de verdad. ¿Para qué salirte del camino cuando puedes caminar en gracia, vivir en gracia? Amén. Vivir fortalecido con todo poder, con toda su gracia, manifestando el reino de los cielos aquí en la tierra. Somos justificados por gracia. Si vamos a Romanos 3:24 para ir avanzando. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice en esta versión, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es Cristo Jesús efectuó. Es una gracia que es gratuitamente. Dice el 25, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto todos los pecados. No dice que nada más un poquito de pecados, sino que pasó por alto todos los pecados, para que viviéramos en esta gracia, para que camináramos en esta gracia. Saludos, estimada a hermana en Cristo, Luz María Lara Madrigal, y tía de por allá de Villa Constitución, bendecida. Aquí estamos con el tema Caminando en Gracia, así es de que bienvenidos todos los que se van conectando. Y esto tenemos que entenderlo, que esto fue para justificar el pecado. La gracia, por la gracia de Dios somos justificados. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego vamos a ir a Tito 2:12. ¿Ya lo dijimos, no? ¿No? ¿O es otro Tito? Es otro pasaje. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Es 2:12, ¿verdad? Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podamos vivir
en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Gloria a Dios. La gracia nos enseña a vivir en santidad, en dominio propio. Es algo maravilloso cuando vivimos en gracia, cuando entendemos que es un regalo de Dios y que entender la gracia no nos va a llevar a cometer ninguna acción mala, sino a vivir conforme a su propósito y su voluntad, que es en todo tiempo buena, agradable y perfecta. Así es de que Pablo, perseguidor de la iglesia, a apóstol por gracia. Imagínense, Pablo, el perseguidor de la iglesia, a apóstol por gracia. Por gracia, una persona que perseguía a los cristianos. Pero de ahí pasó a ser apóstol. Si vamos a 1 Corintios 15, 9 al 10, allí habla el apóstol Pablo cómo Dios transformó su vida. Después de que él era un perseguidor de la iglesia, pero fue porque a Dios le plació. 1 Corintios, ¿qué, perdón? 1 Corintios 15, 9 y 10. 9, capítulo 9, versículo 10. 15. ¿Capítulo 15? Sí. Capítulo 15, verso del 9 al 10. Permíteme. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Dice en esta versión: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo era tremendo, porque él, antes de recibir esta gracia, él estaba en la ley. Era un perseguidor de la iglesia, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Amén. Él creía que la ley lo demandaba todo. Por eso dice: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero dice el 10, miren: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más fuerzas que todos ellos, aunque no soy yo, sino es la gracia de Dios que está conmigo. Y es lo que debemos de entender nosotros, que ya estamos en Cristo, que tenemos que trabajar en esta obra, tenemos que seguir avanzando, caminando en fe, caminando en gracia, entendiendo que esto no es de nosotros. Amén. Esto de estar en Cristo no es de nosotros, es por su gracia y su misericordia, porque a Él le plació que estuviéramos aquí, porque a Él le plació que le sirviéramos. Y esto no se nos debe de hacer una carga. Yo he conocido muchas personas que dicen: es una carga ser ministro, es una carga ser pastor. No se lo recomiendo a nadie, es estresante, es algo que me está consumiendo. Si te está consumiendo, ese no es tu llamado. Esto te debe de llenar de gozo, caminando en gracia, viviendo en gracia, sirviendo a Dios como ministro competente de un nuevo pacto, sirviendo en el ministerio de la reconciliación. Y como dice el apóstol Pablo, esto ya no soy yo, sino que es su gracia que me capacita para hacer esta vida, para vivir en este vivir.
Y el apóstol Pablo lo explica claramente. Él, que era el más insignificante. Así es de que tenemos que caminar en fe, caminar en gracia, entendiendo. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios no nos lleva a pecar. Si vamos a Romanos 6, 1 y 2, para ir avanzando. Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Qué concluiremos? ¿Vivamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice en esta versión. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Amén. Así es de que no podemos seguir viviendo en el pecado porque la gracia nos ha libertado de la muerte y del pecado. Pero es la gracia de Dios que habita en nosotros. ¿Quieres compartir algo? Sí, hablando exactamente de cómo vamos a perseverar en el pecado si estamos en la gracia. Y dentro del cuerpo de Cristo hay tantos hermanos que no han comprendido dónde están posicionados, que es la gracia. Porque cuando les hablas de esta maravillosa gracia, dicen, bueno, entonces me voy a pecar, hago lo que yo quiero, pues que al cabo estoy justificado por la gracia. No pueden comprender la profundidad de lo que es esta palabra tan maravillosa, de lo que es la gracia, trabajando o actuando en la vida del Hijo, que somos nosotros. Podemos entender que la gracia es la misma persona de Cristo. Amén. Es la vida de Cristo o el espíritu de vida que ha sido impartido en cada uno de los hijos o los creyentes que le hemos recibido por fe. Esta gracia es viva. Amén. Por lo tanto, una vez que está en nosotros, se une y somos una con ella. Y ya no somos nosotros más, ahora es Cristo en nosotros. Los que hemos entendido la salvación no podemos permanecer en el pecado. Amén, gloria a Dios. Es imposible que una persona que ha recibido la gracia pueda permanecer en un estado pecaminoso. Porque entonces, ¿Cristo dónde queda? ¿O dónde queda el Espíritu Santo que obra y trabaja, operando cada día, haciéndonos semejantes al Hijo de Dios? Diríamos pues que esto es falso, no. Por eso Pablo en Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es imposible. De ninguna manera. Cuando una vez Cristo es arraigado en tu espíritu, es imposible que tú puedas perseverar en el pecado. Entonces, si lo haces de esa manera, quiere decir que Cristo nunca entró en ti. Exacto. Segundo, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Es imposible. Es imposible. Es imposible esto. Por eso muchos de los que se espantan, pero ¿cómo que no lo han podido comprender? Que no han podido comprender la gracia. Ellos mismos, si se autochecan, no pueden pecar más. O sea, dicen, no, esto no me conviene, yo no puedo hacer esto. Pero no es ellos en su astucia, sino es el mismo Espíritu Santo quien les demuestra qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y es el mismo que te da la fuerza para que tú te niegues a hacer ya las cosas que hacías antes. Amén, gloria a Dios. Así es. Y mira lo que dicen allí mismo en Romanos 6, 14 y 15. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? Dice el apóstol Pablo, sino bajo la gracia. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Así es de que de ninguna manera se puede regresar al pecado. Conociendo la gracia te da
el entendimiento por medio del Espíritu Santo a reconocer, a rechazar todo lo que no viene de Dios. Amén. Te da entendimiento para reconocer lo que no viene de Dios. Y pone ese glorioso sentir en ti. Y cuando te equivocas, la gracia de Dios que ya está en ti, rechaza, tu espíritu rechaza eso que hiciste. Exactamente. Y te hace entender que no lo vuelvas a hacer. Así es. Por eso cada día vamos de gloria en gloria. El Señor nos va transformando día tras día. Porque tenemos que entender que esto de entender la gracia, de entender el nuevo pacto, de entender la vida de Cristo, es un diario vivir que nos va transformando, ¿Quieres añadir algo? Mira lo que dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, fíjate, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. O sea que Dios sigue trabajando en nosotros. Sí. Día con día nos perfecciona, nos afirme, fortalezca y establezca. Amén, gloria a Dios. Es algo glorioso que el Señor nos va dando, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo. Su gracia es más que suficiente. Vamos a 2 Corintios 12:9. No recuerdo si ya lo pasé, es que tengo muchos versículos aquí. Es que como que está muy sonado hoy Corintios, ¿no? Sí, es el... Creemos que ya 2 de Corintios 12:9. 2 Corintios, 2 Corintios 12. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a ver cómo dice en esta versión, Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Es muy importante que entendamos esto. Lo voy a leer de nuevo. Pero Él me dijo, basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por eso es importante que entendamos esto. No, yo soy fuerte, que yo todo lo puedo yo solo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que yo quiera hacer separado de Él. Y es muy importante que entendamos esto. Y nos damos cuenta que ya no dependemos de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no pueden. No, sino que exactamente. Totalmente dependemos de Dios. Amén, así es. Totalmente dependemos de Dios y sabemos que no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios en nosotros. Pero hay otro punto muy interesante que debemos de entender. Los que estamos en Cristo somos inseparables de Cristo, como dice en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y mira, para añadir algo más, vamos a Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Como quien dice, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Así es. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de nuestro Señor Jesucristo, no podemos caminar en fe, no podemos caminar en gracia.
no podemos caminar en este reino, no podemos tener la salvación. Sin Él no podemos hacer nada, pero con Él estamos conectados a Él. Amén. Él es la vid, Él es el árbol de la vida, nosotros somos las ramas, porque Él es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Así es. Estamos unidos como iglesia a Él, como una cabeza con sus miembros. Totalmente. Es algo glorioso cuando entendemos Totalmente. esta realidad. ¿Y sabes cómo lo simbolizo en mi mente? Así como el bebé en el vientre de la madre está conectado a la madre por ese ombligo, por donde se alimenta, por donde respira, por donde recibe las emociones, lo recibe todo. Así nosotros como hijos de Dios estamos no conectados al Padre, sino el Padre está en nosotros. Amén. Sí, porque nosotros somos su habitación. La vida de Él está en nosotros somos su habitación. Amén. Y qué maravilloso, qué hermoso es esto de saber que ya no vamos, como decían, caminamos con Cristo, somos seguidores de Cristo. No somos seguidores. Oh, no. Estamos en Cristo y estamos aprendiendo a conocer a quien nos habita. Amén. Ya no somos de que vemos al Señor fuera de nosotros. Oh, no. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tener una mentalidad de vida, una mentalidad que nuestros ojos, estos ojos espirituales, sean alumbrados por el entendimiento para poder comprender dónde estamos posicionados y quiénes somos en Cristo, qué nos ha tocado como herencia y de qué estamos participando. Amén, gloria a Dios. Y es muy importante que entendamos esto, que estamos conectados con Él, que somos un mismo cuerpo con Él, porque Él es la cabeza y una cabeza no puede estar separada del cuerpo. Así es. Por eso tenemos que entender esta realidad. Saludos, estimada hermana Rosy Padilla, creo que está por allá no recuerdo si en Juárez o en El Paso. Rosy Padilla, Padilla. Sí, me parece que la hermana vive en Estados Unidos, pero no sé en qué parte. Bueno, saludos, estimada. Saludos, gracias hermana, por conectarse. Gracias a todos los que se están uniendo. Estamos con el tema caminando en gracia y es muy importante que vayamos entendiendo esto. Caminar en gracia, permanecer en esa realidad de que ya no caminamos solos. Caminando en gracia es caminar con Cristo dentro de nosotros. Es disfrutar esta realidad. Vamos a pasar a Gálatas 2:20 para ir más, para centrarnos más en de lo que estamos hablando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. He sido crucificado con Cristo, por eso tenemos que hacernos nosotros a un lado, que el yo vaya muriendo día con día, para que Cristo se vaya manifestando más en mí. Ya está dentro de mí, pero para entender esta realidad tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza, despojarnos de ese viejo hombre que se sigue arraigando allí, que no quiere salir, que aún quiere hacer obras para sentirse merecedor de la gracia, cuando la gracia ya se nos fue dada por gracia. Por eso dice, aquí he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero miren, el 21 es algo glorioso, dice. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Tenemos que entender esta realidad. Y hay muchos que no quieren aceptar la gracia. Ya recibieron a nuestro Señor Jesucristo, pero no quieren aceptar la gracia porque no la entienden. Pero la gracia, como dice mi esposa, es Cristo mismo. Por eso tenemos que entender eso. No desecho la gracia, dice el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios, sino que la justicia. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo
hubiera muerto en vano. Pero la ley no pudo darnos esta gracia maravillosa. Jamás nos la pudo haber dado. Porque se ocupaba, se necesitaba, era necesario un sacrificio una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Para que pudiéramos disfrutar de esta gloriosa gracia. Y mira qué importante es saber esta palabra de 2 de Corintios 8:7 del apóstol Pablo. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. Amén. O sea que glorioso. No es para que conozcamos poquito ni vivamos poquito de la gracia, sino para que abundemos y sobreabundemos en esta gloriosa gracia. Amén, glorioso, glorioso. Entendiendo la gracia nos lleva a extender esta gracia a otros que no la conocen. Y es muy importante que trabajemos en esto, porque esto no se entiende así nada más. Esto se entiende por medio del Espíritu. Amén. Se entiende por medio del Espíritu. Miren lo que dice Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes a aquellas personas. Porque Él nos perdonó por gracia, por su gracia. Y así como Él nos perdonó por su gracia, nosotros tenemos que entender esto. Si no perdonamos a alguien, Él ya nos perdonó, pero si nosotros no perdonamos a alguien, no vamos a disfrutar de esta maravillosa gracia. Extendiendo la gracia a otros. La gracia nos capacita para servir a Dios. La gracia nos capacita para servir a Dios. Aleluya. Vamos a pasar a Hebreos. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, por esta gracia. Adoremos a Dios como Él le agrada, en temor, con reverencia. Pero ese temor no es de temerle a Dios, es de temer hacer lo malo. Gloria a Dios. No de temerle a Él. Porque muchos dicen, no, es que a Dios se le tiene que temer. No, a Dios no se le tiene que temer. Se tiene que temer hacer lo que no le agrada a Dios, para vivir en esta vida agradecidos, para capacitarnos para servir a Dios. Amén. Y esta capacidad ya se nos ha dado a todos, pero tenemos que ponerla en práctica. Amén. Vamos a 2 de Pedro 3:18. Dice, ok. 2 de Pedro 3:18. A lo mejor ya lo leíste tú, como sí, que recuerdo que ya lo leíste. Yo recuerdo que sí. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Esto no es crecer de estatura. Esto es avanzar en la madurez de vivir conforme a la gracia que ya se nos ha sido dada. Porque ya se nos ha sido dada la gracia eterna, la gracia completa. Amén. Pero para crecer en esta gracia tenemos que despojarnos de, como dije en el principio, de ese fariseo que se quiere meter
de impostor a decirme, tú tienes que hacer obras para ser visto. Exacto. Tenemos que despojarnos de esa ley que traemos, esa poquita de ley, porque ya no es mucha ley, pero hay algo de ley. Hay algo de legalismo que quiere que yo sea visto. Y tenemos que despojarnos de todo eso para más bien crecer y caminar en esta gracia eterna que es un regalo de Dios. Ahora vamos a ver la gracia y el pecado. ¿El pecado se puede llevar con la gracia? De ninguna manera. Hay una separación en la gracia y el pecado. La gracia te lleva a vivir una vida conforme al propósito eterno de Dios, a caminar en libertad, a caminar en esta vida nueva. Y el pecado te lleva a esclavizarte a lo que no le agrada a Dios. El pecado te separa de Dios. Si vamos a Romanos 3:23. ¿Romanos? Ajá. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo es muy sonado. Pues cuanto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y este versículo es muy sonado en muchas congregaciones. Lo voy a repetir otra vez porque es algo que debemos de entender. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y entonces allí nada más se quedan en este versículo. Y no, es que yo soy un pecador, yo no merezco su misericordia, yo no merezco su gracia, yo no merezco su amor. Amén. Y ya estando en la congregación, ya nacidos de nuevos y con una mentalidad de un versículo, porque no se ha leído el contexto de lo demás y se vive con una vida de esclavitud, creyendo que soy un gran pecador y me arrepiento todos los días y sigo siendo un gran pecador que no merezco la misericordia de Dios. Es que creen que ese estado de conmiseración, de decir, oh, pobre de mí, soy trapo de inmundicia, soy perro muerto, creen que le agrada a Dios. Sí, pero es que creen que entre más llora, pobremente, a Dios le mueves la mano con eso, y no es así. Sí. Entre más tienes ese comportamiento de conmiseración, de hijo, de quererle como chipilear al Padre, mírame, el Padre no es como nosotros. Amén. Si un hijo de nosotros viene con esos achaques llorándonos, nos va a conmover tal vez, pero Dios no trabaja así. Exacto. Por eso es que entre más tú le lloras, más tú te conmiseras. Dios quiere acción. Amén. Dios quiere acción. No quiere que le estés llorando todos los días como un niño. Él quiere acción porque Él nos ha dado las herramientas para poder nosotros entrar a esa área difícil en la que estamos. Amén. ¿Sí? Entonces, gente con una mentalidad de conmiseración está muy lejos de lo que es el propósito. Amén. No ha comprendido lo que es la gracia. Amén. Entonces, por naturaleza traemos todas estas cosas como seres humanos. Como decías ahorita tú, sí. El simple hecho de sentirte con ese estado de que, mírenme, todos volteenme a ver. Por naturaleza el hombre le gusta la pleitesía. Oh, exacto. Le gusta que lo admiren, le gustan que le digan qué bien lo hiciste. Amén. En la gracia tenemos que dejar todas esas obras que vienen arraigadas al alma y que eran del viejo hombre. Amén. Que una vez Cristo llegando a nosotros nos hizo espíritus recreados, pero sabemos que el alma está contaminada de todo eso. Entonces todo eso nosotros necesitamos, conforme a la palabra, entenderlos y quitarnos todo estado de conmiseración, presentarnos delante de Dios y presentarle el problema o la situación, pero no con ese estado. Sí, nos podemos conmover, pero no en un estado de que, mírame, yo pobre de mí, yo estoy sufriendo mucho, yo soy bueno, yo sí hago el bien, ellos hacen el mal. Dios no te va a responder nunca, te lo digo porque yo era así, hasta que un día me habló y me dijo, no me agradas de esa manera. Amén. Así me lo dijo. Mis hijos
no se empobrecen de esa manera, porque yo no soy un padre pobre, ni te he dado cualquier cosa, te di la vida de mi hijo. Gloria a Dios. Entonces, tendemos a tener todas estas cosas, lo cual tenemos que comprender que tenemos que despojarnos de todo lo que es superioridad, como yo puedo, yo lo merezco. No, vamos a ser humildes. Amén. Y no queramos vernos más que los demás, ni mejores que los demás. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje verdaderamente en nosotros y que haga de nosotros hijos excelentes que puedan manifestar verdaderamente a Cristo. Porque de esos que estamos hablando están llenas las plataformas. Amén. Y no te llevan a ningún lado. Nunca se forma Cristo con sus enseñanzas en ti. Aprendamos a ser responsables de lo que se nos ha otorgado, que es esta gracia maravillosa, y expresemos a otros lo que Dios nos ha concedido para que haya hijos desarrollados e hijos maduros. Amén. Sí, es muy importante, porque como lo digo, muchos se quedaron en este versículo, pues todos han pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios, y ahí se quedan: soy un pecador, nadie me quiere, pobre de mí. Pero, ¿qué dice el 24? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dice el 25, Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados, y lo hizo una vez y para siempre. Por eso tenemos que entender, separar el pecado de la gracia. Amén. El pecado ya no abunda en los hijos de Dios. Ahora bien, hay personas que han malinterpretado la gracia y la han hecho un libertinaje. ¿Por qué la han hecho un libertinaje? Porque son personas que no quieren nada con el Señor, que dicen: oh, entonces estamos bajo la gracia, me voy a hacer lo que me da la gana. Vamos a ver qué dice Judas 1:4, el único libro de Judas, dice, por ahí lo tienes. ¿Judas? Sí, Judas 1:4. Ya casi vamos terminando. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios en el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas personas son personas impías que nunca han querido nada con el Señor. El Señor los sigue amando, pero ellos no quieren nada con el Señor y lo niegan y hacen un libertinaje de la gracia, porque nunca quieren nada con Dios. Y tenemos que entender que siempre va a haber personas así, pero esto no nos debe de parar, de seguir avanzando, de seguir buscando a alguien para compartirles esta gracia maravillosa, para que caminen en gracia, para que caminemos en gracia, para que vivamos gozosos de esta gracia. Y tenemos que entender esta realidad. Ya para ir cerrando, vamos a 2 Corintios 5:17. Bueno, todavía me quedan como tres pasajes, pero esto está intenso. Esto es algo que nos gloriamos cuando vamos entendiendo lo que es caminar en gracia. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Es algo glorioso cuando entendemos esto. Dice en esta versión: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Ya
ya no estamos en la ley, ya la ley quedó atrás. Ahora estamos en algo nuevo, algo incorruptible, algo que no se deteriora, algo que es Cristo, algo que es su gracia, algo que es el poder de Dios, algo que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que entender esta realidad, que somos en Cristo, que estamos en Cristo. Y tenemos que entender y depender del Espíritu Santo para que esta gracia vive en nosotros, para caminar gozosos viviendo en esta gracia. Vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Amén. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo hablándoles a los Gálatas, porque a esos les encantaba vivir bajo la ley, bajo la carne, haciendo sus deseos. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los deseos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, son todo lo contrario a lo que es conforme al Espíritu. Ya para ir cerrando, la gracia es contrario al pecado. La ley es contrario a la gracia. La maldición es contrario a la bendición. La oscuridad es contraria a la luz. Las sombras es contrario a la realidad que es Cristo en nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Te doy gracias, Padre Santo, por esta gracia, porque caminamos en gracia, porque sabemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Y sabemos que donde quiera que nos paramos, donde quiera que caminamos, nos paramos con fe, creyendo que tu gracia me sustenta, tu gracia va conmigo, tu gracia es eterna, que tu gracia nos dio el perdón de pecados. Caminar en esta realidad, en esta fe, entendemos que vivimos en esta realidad, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Así es de que disfrutamos esta maravillosa gracia, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos aquí un cantito con mi hermano y ya después pasamos a saludar y a despedir los que se conectaron. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor.
solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Espíritu de Dios, llenaste mi vida, llenaste mi alma, llenaste mi ser. Espíritu de Dios, llenaste mi vida, llenaste mi alma, llenaste mi ser. Con tu presencia me has llenado, me has llenado. Con tu amor me has llenado, me has llenado. Con tu con tu presencia me has llenado, me has llenado. Con tu amor me has llenado, me has llenado. Con tu poder. Espíritu de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Saludos a todos los que se conectaron en esta tarea de ir edificando en el orden correcto, en esta vida de caminar en gracia, bendecidos en Cristo. Saludos a las hermanas y hermanos que se conectaron. Estimada Maritza Salazar, saludos. Laura González, Rosy Padilla, estimada tía y hermana Luz María Nicolás, estimado pastor Nicolás de por allá de Argentina, saludos, bendecido. Estimado Dieguito Meléndez, saludos, estimado hermano Armando Mata, estimado hermano, bendecidos en Cristo. Nos vemos para la próxima. Gracia y paz, que tengan una feliz noche. Bendecidos en Cristo.